Bien, quería agradecerles muchísimo a quienes organizaron esta reunión por el espacio y la oportunidad de plantear ciertas cuestiones que a veces en el encarnizado debate se suelen perder un poco. Escuchando las ponencias de Diana y de Juana, creo que la palabra que sigue saliendo es autonomía. Y no sé si muchas veces pensamos en todo lo que significa ese término, autonomía. Hablamos de autonomía corporal cuando decimos mi cuerpo es mío. Y sí, es mío, pero es siempre mío. Y voy a dejar esto un poco flotando porque voy a llegar a este punto un poquito más tarde. En principio, yo soy integrante de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Soy una integrante un poco tardía, ya que la campaña se funda oficialmente el 28 de mayo del 2005 y que es una fecha que se recuerda todos los años. Es decir, todo este movimiento, estos 4 meses realmente, que para mucha gente han sido sorpresivos. En realidad, para los que estamos en el tema, los que íbamos, yo aparte vivía en Estados Unidos hasta el año 2014, yo soy un reciente reimplante a la sociedad argentina después de muchísimos años. Sin embargo, venía 1 o 2 veces por año y el 28 de mayo era la cita obligada en el Congreso junto a la gente de la campaña y quienes se manifestaban, ¿no? Muchas organizaciones que eran parte de la campaña. A partir de las primeras presentaciones de las leyes, la ley se presentó en diferentes formas, se presentó 7 veces. Cada presentación fue su propia odisea, digamos, por el momento político, por las diferentes circunstancias, con extraños compañeros de camino también a veces, como es este momento, por ejemplo, ¿no? En el que no se encuentra con el eje de esa grieta totalmente movido, ¿no? Hemos desplazado la grieta de una manera impresionante en cosa de semanas. Para mí ha sido muy, muy interesante ver todo esto. Y llegamos a lo que nunca pensamos, porque estuvimos a las puertas del Congreso, hemos estado muchas veces, es la primera vez que alguien nos atiende el timbre. Y por lo tanto, esto fue realmente muy sorpresivo. Y mucho más sorpresivo fue el debate que se fue dando en el Congreso, con algunos problemas de los que voy a hablar, porque me parece que hay cuestiones que habría que aclarar un poco, ¿no? La votación fue ya algo increíble. Y aunó a muchas generaciones, a gente que ya no está. Tenemos la nueva generación con ella, que yo le regalo el micrófono porque la verdad me encanta oírla, ya la he oído hablar una vez. Y tenemos la generación nuestra, digamos que estamos más o menos pero está también la generación de mi mamá, que cuando empecé a trabajar en una clínica de abortos, allá por el año 88, para mantenerme en mis estudios, porque la universidad en Estados Unidos no es gratis, la llamo por teléfono a la Argentina para contarle que estaba trabajando. No sabía cómo iba a reaccionar. Me dice, ¿dónde estás trabajando? Le digo, estoy trabajando en una clínica de abortos. Qué bien, me dice. Le digo, ¿tienen mucha gente afuera en la clínica protestando? Le digo, sí, todo el tiempo. Me dice, ¿querés deshacerte de ellos? Digo, decime cómo. Dice,
Pásale solicitudes de adopción, vas a ver que no queda ni uno. Yo le dije, señora, por favor, ¿me puede dar con mi mamá? Porque esta evidentemente no era la mujer con la que yo había crecido. Y sin embargo, tengo que reconocer que mi madre fue una mujer muy independiente. Yo nací cuando ella tenía 38 años, no era normal en el año 59, y mi hermano nació un año después, por lo tanto. Hizo lo que quiso mi mamá. Fue el resultado de una educación muy laica. Fueron educadas hasta donde ellas quisieran. Y con los años, y ya después con una renovada relación con ella, cuando ya tenía más de 90 años, ¿no? Fui descubriendo el lado parecido al tuyo que tenía mi mamá. Y son nuestras madres, y también son nuestras abuelas. Este movimiento no es de hoy, no es de ahora, obviamente. La lucha por el aborto tiene cientos de años ya, porque ya ni siquiera podemos hablar de décadas. Y el hecho de que se ve hoy en la Argentina es sorpresivo. Lo que nos falta, por supuesto, y todo el mundo lo sabe, no tengo por qué repetirlo, es la votación del 1 de agosto, que va a dar un dictamen, esperemos, y la votación final, el 8 de agosto. ¿El día de tu cumpleaños? Ah, hombre, pues vamos a festejar con torta verde. Exactamente. Cerveza verde, como hacíamos en Estados Unidos el día de San Patricio. Y no sabemos qué va a pasar. No sabemos si vamos a tener ley. Sabemos que de una manera u otra esto no termina aquí. Que una votación favorable implica el inicio de la implementación de una ley, que va a tener, por supuesto, sus discusiones. Que una votación negativa simplemente va a marcar volver a presentar leyes, volver a discutir, volver a generar discusión. Esto no va a terminar de ninguna manera. Esperemos, sin embargo, que nos den la posibilidad de implementar. ¿Y por qué? Y bueno, porque pese a lo que se está tratando de instalar en cuanto a la visión más allá de la votación, nosotros tenemos ese objetivo, la votación, la votación, la votación. Quienes se oponen a la legalización están instalando una visión de lo que es la legalidad, que en mi opinión y en mi experiencia, además, tiene muy poco que ver con lo que es la realidad de la legalidad. Mi trabajo durante esos años, que fue el intermedio entre mis estudios universitarios y postuniversitarios, lo recuerdo como el mejor, en principio fue el mejor trabajo que he tenido en toda mi vida. Para que nadie, porque a mí la gente me pregunta, uy, qué deprimente. No, absolutamente no. Es un trabajo duro a veces, es un trabajo de acompañamiento, es un trabajo de dar un paso atrás y dar el espacio a la persona que tenemos delante, de dar la mano. Yo además descubrieron en la clínica que no me desmayaba en la sala de operaciones, por lo tanto, además de counseling, yo era acompañante de quirófano, es decir, las mujeres que venían sin un acompañante o que querían que la persona que las había acompañado durante el proceso estuviera con ellas, podía pedir perfectamente que esa persona con la que había
transcurrido el proceso, estuviera acompañándola. No siempre era una tragedia, y esto también quiero decirlo. He visto de todo. Y si alguien quiere hacer preguntas luego, tengo historias para contarles. Lo que sí, incluso cuando en estos años yo he hecho counseling aquí, el mismo tipo, un poco diferente tal vez, pero he hecho la consejería por otro lado. Y he visto varias diferencias. He visto, por ejemplo, la situación en la que hablar del proceso preaborto en la Argentina tiene que ser un proceso de esconderse, de manejarse por el otro lado, de ver en muchos casos contactos, tirar de contactos como se pueda. Eso es algo que nunca lo había visto yo. Yo tenía unos 28 años cuando empecé a trabajar y jamás vi en los años que estuve y en después, porque yo seguí trabajando con gente, nunca vi eso de tener que andar por detrás. Y el cambio es muy significativo porque le da a la mujer la posibilidad de una decisión mucho más libre, no en el sentido de libre de poder decidir, libre en el sentido de poder concentrarse en lo que tiene que concentrarse, en lo que importa en ese momento, en sentarse y decir qué es lo que importa en mi vida, cuáles son mis objetivos y cuáles son los pros y los contras de esta situación, qué prioridades tienen. Y a partir de ese proceso, llegar a una decisión, sea la que fuera. Nosotros hacíamos un proceso de decisión con las mujeres. Yo he tenido muchas mujeres que decidieron no abortar. También tengo esas historias. Incluso en el caso en que una de las direcciones que teníamos en el entrenamiento era, en caso de que encontráramos una posibilidad de que hubiera un espacio en esto que nos presentaba, en esta situación que presentaba la mujer, que se debía explorar, por lo menos. No con visión a convencerla de que no abortara. La decisión siempre, indefectiblemente, era la decisión de la mujer y con todo el espacio posible. Sin embargo, y he tenido situaciones en las que, algunas muy curiosas, Estados Unidos tiene una situación inversa, tal vez, a la que tenemos nosotros. En Estados Unidos la mayor cantidad de abortos se practican en clínicas, que son clínicas de aborto como las que yo trabajaba. Una cierta cantidad se producen en consultorios privados, más aún ahora después de la introducción del RU486, que es la mifepristona. Yo fui testigo de cuando apareció, ¿no? Fue algo increíble. Y también el uso del misoprostol, que fue un poco posterior ya. El 5% de los abortos se practican en hospitales realmente. Es decir, nuestra situación es un poco inversa, porque nosotros estamos basando un poco el derecho y la accesibilidad en la salud pública primariamente. Es decir, queremos que se trate como cualquier procedimiento sanitario dentro de la medicina privada, pero bueno, la ley original nos hubiera permitido eso con mucha más libertad, hoy no tanto. Sin embargo, es curioso
porque en Estados Unidos hay 6 estándares de calidad sanitaria. Y uno de ellos es la igualdad, la equidad. Es decir, que el procedimiento de aborto sea de la misma calidad para todo el mundo, no importa cuál sea el contexto socioeconómico. Nosotros tenemos más posibilidad de tener esa equidad que la Academia de las Ciencias, Ingeniería, en un informe que yo recomiendo a todo el mundo, dice que ahí hay problemas en Estados Unidos. Y es cierto porque es un procedimiento privado, hay poca cobertura y en muchos casos, bueno, en este momento estamos enfrentados al problema de un serio desafío a lo que fue Roe versus Wade. Por lo tanto, ese tipo de cosas van a seguir siendo. Pero en lo que hace al día a día de las mujeres, esto es algo que ni se plantea. Incluso en el detalle curioso de cómo se habla del aborto. ¿Cómo enfrenta a una mujer en la situación de haber abortado? Yo tengo una anécdota que me gusta contar porque es realmente interesante. Nosotros, por una cuestión de privacidad, aprendimos a olvidar nombres y caras. A menos que yo tuviera la ficha médica, no tenía mucha idea. Una vez que terminaba el proceso, posaborto, la cuestión, digamos que esos nombres se iban de mi cabeza, las caras se iban de mi cabeza. Una vez tenía que hacer un estudio en un hospital y para mí, ¿no? Voy a la mesa de entradas, una señora. Ay, me dice, yo a vos te conozco. Uy, dije yo. El problema es que cuando uno no se acuerda es que de vez en cuando se acuerda. Y yo decía en esos momentos, no, probablemente no, es que mi cara es muy común, todo el mundo se acuerda. En ese momento se le iluminaron los ojos. No, me dice, ya sé de dónde acuerdo yo. Estaba delante de todo el mundo, ¿no? En la sala de recepción, y empieza a llamar a todas sus compañeras. Vengan, 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 les quiero presentar a ella que fue mi consejera cuando tuve mi aborto. Yo dije, esto es la legalidad. Esto es la legalidad, la normalización de algo, el poder compartir la experiencia con las compañeras de trabajo. Algo de lo que yo había oído en algún momento, hace muchos años de esto, ¿no? De alguien que vivía en Uruguay, y algo así se daba en Uruguay, a pesar de la clandestinidad. Sin embargo, esto a mí me dio la pauta. Ese día yo volví a la clínica a hablar con mis compañeras y digo, dejemos de decir que trabajamos en una clínica de mujeres. Si nos preguntan en qué trabajamos, ¿no? La clínica de aborto, sí, que el problema lo tengan ellos. Y decidimos dejar de hacerlo. Digamos que una cuestión social, a veces uno se sienta a cenar con gente que a lo mejor ni conoce, ¿no? Y dice, ay, ¿a qué te dedicas? Yo trabajo en un banco. ¿Y vos a qué te dedicas? Yo trabajo en una clínica de abortos. Y uno puede a veces sentir, ¿no? El aire enfriándose y a veces no, ¿eh? A veces, qué bien, qué bárbaro, a veces es, qué tremendo trabajo. Y que tampoco es un tremendo trabajo, les cuento. En cuanto a la discusión que estamos teniendo, y esto yo he tenido una experiencia de casi 10 años ya, más los años en los que tenía que discutir con gente como Flip Benham y Terry Randall, horrorosas ejemplos de lo que es el antiabortismo en Estados Unidos. Y los tenía frente a frente porque nos invadían la clínica de vez en cuando. Teníamos protocolos de seguridad larguísimos.
Nosotros instalamos con un grupo de compañeros, colegas académicos, los más, instalamos una página de Facebook el día siguiente de la aceptación, la votación por el matrimonio igualitario. Fue fundada ese día, el día siguiente. Porque nuestro lema era lo que sigue es el aborto. Y no la fundamos para digamos, el debate en línea, este debate horroroso que se da en las redes, todos lo conocemos, ¿no? Sino que sabíamos que se iba a dar un debate. Sabíamos que se venía y estábamos en 2010. Y la idea era preparar, con las armas que teníamos, yo que había tenido todos estos debates encarnizados, prepararnos para el debate, para informarnos, para saber qué es un pseudoargumento, para saber cuáles eran los argumentos y aprender a desarmarlos. Hemos amasado una cantidad de documentación que un día me voy a tener que poner a mirarlo. Y por esas cosas de Facebook, nos cambiaron el modo en que funcionaban las páginas, y esta página de 24.000 personas pasó a ser un grupo muy, muy, muy activo, de unas 8.000 hoy. Mañana no sé. Y en ese ámbito manejamos mucho lo de la terminología que se usa. Y yo no sé si ustedes han seguido el debate que se ha dado tanto en diputados como el que se está dando en Senado. Uno de los inicios de cada ponencia en contra empieza con esta interrupción, como un eufemismo, ¿no? Y como yo soy de letras, digamos que por ahí viene mi nerdita, me fui al diccionario. ¿Y qué dice el diccionario? Les leo. Interrupción, me voy a poner los anteojos porque la edad no vino sola. Hacer que una cosa empezada pero no acabada no continúe definitivamente o por un tiempo determinado. Así que esto de que debe seguir una cosa no acabada. No acabada, ¿no? Y después voy a la definición de abortar, de la RAE, que es descriptivista, no es prescriptiva, es descriptiva. Es decir, que recoge el uso, que nos cuenta cómo se usa, no nos dice hay que decir emparedado y no sándwich, que era la Real Academia de mis tiempos, ¿no? Muy prescriptiva ella, pero hoy acá ha cambiado bastante. Definición de abortar, edición del Tricentenario, el Diccionario de la Lengua. Dicho de una hembra, interrumpir de forma natural o provocada el desarrollo del feto durante el embarazo. Interrumpir. Es decir, que nuestro uso de interrupción es perfectamente ajustado al uso corriente de la palabra interrumpir, que tiene una acepción temporaria, pero también una acepción permanente. Y no es solamente, aquí es donde empiezan las ponencias, después empezamos con las confusiones. Vida, ser humano, persona, por nacer. Y Kornblit nos explicó perfectamente, ¿no? qué es lo que es vida, qué se considera vida, pero además hay distintos ámbitos, porque Kornblit habla de vida y a veces confunde ser humano con persona, pero él lo hace desde la biología, ¿no? Y la vida es lo que vive, una planta es vida, una lechuga es vida.
Y nadie piensa, hoy me estoy comiendo una vida cuando se come una ensalada. Un ser humano es una especie, el feto es un feto de la especie humana, es un ser humano, porque no es canino, porque no es un paquidermo, es decir, es una cuestión de especie. Y acá puede que se nos presente algún problema, veremos, pero estamos en esta descripción biologicista de ser humano como especie. Sin embargo, el concepto de persona se sale del ámbito de la biología. La ciencia no tiene nada que decir acerca de qué es una persona y qué no lo es. Es más, nosotros podemos decir, basándonos en lo que nosotros hacemos, qué es una persona para nosotros. Sin embargo, hay culturas en donde las costumbres dictan muy claramente qué es lo que se considera persona y qué es lo que no se considera persona. Recuerdo hace muchos años, andando por el National Geographic, encontré un artículo sobre una sociedad donde el bebé, una vez nacido, no podía tocar el piso con los pies, debía ser llevado en andas, y era llevado en andas, no solo por sus padres, sino por todo el mundo, porque no podía tocar, parece la ley inglesa con respecto a los gatos, que no pueden tocar el piso con la pata. Y eran unos 30 días o más. Y por supuesto, si uno se pone a pensar, el momento en que este bebé ponía los pies sobre la tierra, digamos, era el momento en que se lo consideraba no solamente persona, sino parte de la sociedad. Y me pregunto si tal vez el grado de mortalidad infantil no tuviera que ver con eso, con el hecho de que es menos cruento considerar que la persona se inicia pasado el tiempo en el que una gran cantidad de bebés mueren. En México está la tradición de los angelitos. Y es muy interesante también desde ese punto de vista, ¿no? En antropología, la persona, hay una definición, ¿no? A veces, particularmente en cuanto al feto, es el feto, porque además se considera persona al feto socializado, pero ¿quién socializa a ese feto? Es decir, ¿lo socializa el deseo materno? ¿Lo socializa el deseo incluso del entorno familiar? Lo convierte en persona, le da incluso un nombre a veces. Yo jamás encontré una mujer en situación de aborto que me dijera vengo a abortar a Miguelito. Les aseguro que no, que eso no sucede, que hay situaciones particulares, sí, pero que no hay, y hay algunas expresiones muy interesantes. Las mujeres mexicanas no hablan de parí a tal hijo, me alivié de tal hijo, hablando de considerar al embarazo como algo no tan maravilloso, me alivié de José. Ellas lo cuentan así, a mí siempre me hizo mucha gracia como se referían a eso. Y tenemos entonces esta cuestión de persona, y cuando les da por ser un poco más benévolos, diría yo, dicen persona por nacer, dándonos la pauta de que para nosotros, para nuestra sociedad, el nacimiento es el punto. Es el punto que separa lo que es persona de lo que no es persona. Y hay otras situaciones, otras cosas que hacemos,
no hay nacionalidad sin nacimiento. Me acuerdo en Chicago, en la Universidad de Loyola, yo trabajé en una universidad jesuita por varios años, un grupo, era bastante ecuménica por suerte, y por eso duré tanto, un grupo, profeto lo llamo yo, disculpen, es mi modo de llamarlo, había armado en la entrada de la universidad un montón de banderitas americanas habían puesto, ¿no? Como acá cuando dicen los niños argentinos que no van a nacer, no, estos niños no son argentinos. Si nacen en un avión pueden elegir. Exactamente, la nacionalidad se adquiere únicamente en el momento del nacimiento, no antes. Y esto fue lo que con mi estudiante y jesuita, con Pinche, fuimos y les dijimos que estaban cometiendo un error bastante cómico, en realidad, porque no podíamos hablar de nacionalidad, presumir la nacionalidad cuando es algo totalmente circunstancial. Tampoco tenemos DNI, esto se ha hablado, ¿no? El DNI chiquito, del feto, tampoco lo damos. Es decir, que no consideramos eso. Pero hay algo que incluso, y hablando un poco de la autonomía, creo que es un poco más grave. Quien le ascribe una calidad de persona a un feto, yo sostengo, y esto es algo que he paseado por mi mente varias veces, que está dándole al feto un derecho que nadie tiene. Y ese es el derecho de usar el cuerpo de otra persona sin permiso para su supervivencia. Y ahí es donde la palabra autonomía empieza a cobrar otra dimensión. Porque la vida de una persona, como decía Diana, no es un absoluto. No consideramos la vida como un absoluto tampoco. Una persona que necesita un trasplante para sobrevivir no es una persona que tiene derecho a obligar a nadie a ser donante. Y tenemos incluso hoy en día todo este debate con la ley Justina. Sin embargo, este feto, que es una entelequia, ¿no? Digamos, el bebito, es, según esta gente, una persona que tiene más derechos que otras personas. Y las personas tienen los mismos derechos. Por eso peleamos. Eso es lo que queremos, ¿no es cierto? Que todos tengan los mismos derechos. Es decir, que estamos hablando de una superpersona. Si una ley propusiera, esto lo sostengo yo, si hubiera una ley que propusiera distópicamente la obligación de ser donante de sangre, de tejidos, órganos, que algunos se pueden donar en vida, los mismos que hoy creen que decir mi cuerpo es mío es una expresión de egoísmo ultrajante por parte de una mujer o de una persona con capacidad de gestar, saldrían a gritar mi cuerpo es mío. Y tendrían razón. Porque esa es la autonomía corporal. Es la educación sexual que educa a un niño en el derecho que tiene de que su cuerpo sea inviolable, de que no sea ni maltratado, ni abusado sexualmente, ni usado sexualmente, sin su consentimiento. Esa educación sexual es la que queremos también. Y por lo tanto, tenemos que pensar cuáles son los derechos que escribimos a las personas y cuáles son los que
lamentablemente, no podemos dar a las personas, incluso cuando significa la vida. La falta de un órgano significa la muerte. Y nosotros decimos, pobre, qué mala suerte. Pero no salimos a pedir que se obligue a donar órganos, porque sabemos que es nuestro derecho, que es nuestro cuerpo y que nadie tiene el derecho de usar nuestro cuerpo para desarrollarse o sobrevivir. Es lamentable, es así, es la realidad. Y con esto creo que podemos terminar.